Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de IFA, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de IFA. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de IFA y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Nacieron las líneas de las manos. Yoruba Rezo. Elele ateni ojumo, mokoni adau nipoirere kola oku. Lokunrin agbele lojin bumbun, opi ojo adafun orumila. Ojo inushe awo ogbe ikawen, Niki oruto ogbe bagunda. Kanti owa munuake, iwo obi ada. Abebo adiemeji, ekun eya. Nitoriki won naba nuleni birin, tinlo osi tunibo. Awon babalawo luwon shishe lempe, ki otun wani ebo. Ekonu konkole, shigbon onilate ni ilopo meji orumila. Olofin, bogbo imalo orano, olorun kale erin awara. Bawos irawo, olokun, olare, oshupa, bogbo imale aina, emi, olori, okan, ipin, impori, bogbo ononlo fiogbo. Bagunda magun idi, eshu lodafun bogbo orunale, eshu Yoruba suiere. Ojumo awo aworireo. Ojumo awo aworire ajilowa. Balabala lowo. Ojumo awo aworire. Pataquín. En la ciudad de Ka gobernaba un Oba que solicitó los servicios de Runmila porque tenía muchos problemas. Runmila le hizo un osode y le salió este Ifá, que marcaba recriminación y calumnia. Le indicó hacer una rogación. Pero Runmila no se la hizo porque tenía prisa por regresar a la tierra de Ka, diciendo que se la haría al regresar. Saliendo por el camino, vio una plantación de colá y con su cuchillo cortó un racimo. En ese momento llegó el dueño y trató de atraparlo, pero Runmila logró escapar, sin darse cuenta de que, al guardar el cuchillo, se había hecho una cortada en la palma de la mano izquierda. El dueño de la plantación fue ante el Oba y le contó lo sucedido, diciéndole que podía reconocer al ladrón porque tenía una herida en la palma de la mano izquierda. El Oba reunió a todo el pueblo y declaró que aquel que tuviera una herida en la mano izquierda sería identificado como ladrón y ejecutado. Runmila recordó lo que le había marcado el osode y rápidamente hizo el Ebo. Por medio de su opón Ifá, tablero de adivinación, llamó a los grandes espíritus de los distintos planetas y del cuerpo humano. Cada Omode, espíritu joven, vino y le entregó un poder distinto al Ebo realizado por Runmila. Estas entidades son Olokun, el sol Supa, la luna Koleabe, Mercurio Kolenin, Júpiter Awala, Venus Baweo, Saturno Irawolokun, Marte Lare, Urano Irawolokun, Neptuno Emi, el espíritu de la vida Olori, el espíritu del pensamiento Okan, el espíritu del fluido vital, Ipin, el espíritu guía familiar. Estos poderes acompañaron a Esú cuando colocó el Ebo de Runmila en el campo de Kolá. Tomó un ave bagunda, navaja ritual, y les hizo a todos los habitantes, incluyendo al Oba, 14 marcas o cortes en cada palma de la mano. A partir de ese momento, todos tenían las manos marcadas, y fueron al lugar donde se hospedaba Runmila, huésped del rey de Uka. Runmila les dijo que él era el verdadero dueño del colá y que había sido acusado injustamente de ladrón.
No era un ladrón, sino una deidad que venía a cobrar una deuda espiritual al supuesto dueño del cultivo, pues éste debía ofrecer sus frutos y no lo hacía, solo los vendía. Desde ese día en adelante, se decretó que todos los descendientes de aquel hombre nacerían con esa marca, las líneas en las palmas de las manos.